Hablar a reflexionar un poquito acerca de la empatía, ¿no? Esa es una palabra que como que no es tan conocida, no es a veces tan clara, suena como a empate, ese sí lo tenemos claro por los deportes, ¿no? Por el fútbol, y se parece muchísimo, tiene que ver. Pero bueno, lo primero es pongámonos delante del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea dándonos, conectando esa neurona que necesitamos allí para poder entender lo que Él nos quiere dar a entender, lo que Él nos quiere decir, lo que nos quiere compartir, porque seguramente el fruto de este tipo de reflexiones, de enseñanzas, de oraciones, es que lo conozcamos más a Él, podamos reconocer quién es nuestro Dios y podamos amarnos los unos a los otros, ¿sí? Que podamos establecer su reino en esta tierra amándonos los unos a los otros. Así que oremos. Padre, estamos delante de ti, Señor y Dios nuestro, y te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Padre, porque me permite servirte, porque me honra, Señor, el poder servirte, servir a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor. Gracias por darnos el conocimiento de quién eres, de lo que anhelas, de lo que deseas para nosotros como tus hijos, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres un papá que busca lo mejor para sus hijos, Señor. Y yo te pido que en esta mañana seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, que seas tú conectando esa neurona, Señor, para que nosotros podamos comprender y entender que esto, Señor, de la empatía es tan importante y aunque la palabra como tal no está explícita, está en toda la Biblia, Señor, está desde el inicio de esta creación, Señor, y va a estar siempre, Señor, porque tú eres el ser más empático que ha existido, que existe. Tú eres Dios y tú, Señor Jesús, nos has mostrado a través de todo lo que has hecho cuánto amor sientes por nosotros, Señor. Y yo te pido que en esta mañana seas tú dándonos ese entendimiento, Padre. Que seas tú usando este cuerpito, estos labios, Señor, para poder compartir, pues, este tema, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, vamos a hablar acerca de la empatía, ¿no? Dijo un filósofo muy famoso, Platón, dijo que la empatía es el principio del amor verdadero. Yo, ve, interesante, ¿no? Pero si nosotros lo traemos a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de fe, uno se preguntaría, y bueno, ¿quién es aquel que nos ha enseñado lo que es el amor verdadero? Y yo sé que todos tenemos la respuesta y como los niños de escuela dominical responderíamos Jesús, ¿cierto? Y quiero que me acompañen por favor allí al Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 15. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Juan 15, 12 y 13. Y dice así. Juan capítulo 15, versículos 12 y 13. Está hablando el Señor Jesús y dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y luego dice, nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos, ¿no? Entonces, realmente el Señor Jesús nos muestra precisamente qué es esto del amor verdadero y de hecho, nos manda, ¿no? Es algo que nos manda, que nos ordena. Es decir, cuando Dios da un mandamiento es porque es algo importante, ¿sí? Es algo importante para nuestro bienestar, para sus hijos, para su creación. Es importante que nosotros podamos cumplir con lo que Él nos manda porque en algún lado dice que sus mandamientos no son gravosos, es decir, sus mandamientos no nos hacen daño, sino que al contrario, nos hacen bien, ¿sí? Nos hacen bien. Y siempre que el Señor da un mandamiento es porque quiere nuestro bienestar. Definitivamente, si uno se sienta y analiza lo que Él está pidiendo y uno se imagina que puede cumplir todo tal cual está ahí, seguramente uno diría, wow.
todo esto me iría demasiado bien, pero siendo seres humanos, pues nos es a veces difícil lograr poder obedecerlo a como Él no lo está pidiendo. Pero para que uno pudiese llegar a obedecer, ¿no? Ese mandamiento de amarnos los unos a los otros, y es más, ser capaz de amar como Jesús nos amó, se requiere de esfuerzo y de disposición, más que de esfuerzo, ¿sí? Es que a veces el esfuerzo suena como, sino más de disposición, y tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? Para que nosotros podamos lograr hacerlo. Por ejemplo, en Hebreos 4:15, creería yo que esto nos va a hablar más rato, la hermana Adriana en horas de la tarde, acerca de esto, y es el versículo que colocamos también allí, pues en la publicidad de este tiempo. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Sí? Con esto nosotros conocemos que ese sumo sacerdote es Jesús, y que Jesús es el ser más empático que ha existido, ¿sí? De hecho, siendo Dios, ¿no? Estando en la forma de Dios allá en el principio, se rebajó, ¿no? Se rebajó a su propia creación, porque Él creó esta tierra como nosotros la vemos, creó el universo entero, y dentro del universo puso lo que nosotros llamamos planeta Tierra. Y a este planeta Tierra, donde puso a sus seres creados, los seres humanos y todo lo demás, se rebajó a semejanza nuestra. Y rebajándose a semejanza nuestra, conoció de primera mano, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos: Dios, es que tú no entiendes, Dios, es que tú no sabes, Dios, es que tú no conoces, Dios, es que tú no has pasado, tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando, es que tú, y es que tú, y es natural que nuestro ser pues reaccione de esa manera, porque creemos o pensamos que Dios está por allá, y se nos olvida, ¿no? Ese pedazo importante que dice que Dios se rebajó. Está en Filipenses, que siendo en forma de Dios no consideró eso, sino que tomó forma de siervo, y en esta forma se hizo obediente a la cruz, hasta la cruz. Es decir, ese Dios que nos creó, el Dios en el que nosotros creemos, al que llamamos Padre, pues se rebajó a nuestra semejanza, se rebajó a forma nuestra, y en nuestra forma, ¿sí? En nuestra forma pudo vivenciar, pudo experimentar lo que a nosotros nos pasa diariamente, ¿sí? Tal vez no en la manera, en la forma específica que nos pasa a todos, pero sí en muchas maneras que llevan a la misma sensación, al mismo sentimiento, a la misma frustración, al mismo dolor, de una u otra manera. Y además la palabra dice que fue tentado en todo. Así que seguramente el Señor vivió muchas otras cosas, como está escrito también en el libro, en el Evangelio de Juan al final, que el Señor hizo tantas cosas que no todas están escritas allí, pero las que están escritas están dadas para que creamos. Porque si estuviesen escritas, todo lo que el Señor Jesús hizo, dice el evangelista de Juan, creería él que no alcanzaría el espacio o los libros para escribirlo todo. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, y con base en esto, pues vamos a arañar un poquito lo que es como tal la empatía, ¿no? La empatía, y eso como para qué me serviría a mí dentro de la iglesia, ¿no? Porque lo que estamos orando hoy es por una iglesia más empática. Y dice la definición de qué es la empatía, dice que es la capacidad de entender, de compartir los sentimientos de otra persona, ¿no? Dice que esto implica reconocer, comprender las emociones de las demás, y ser capaz de responder de una manera que muestre comprensión y preocupación, ¿no? Esto es la empatía, capacidad de entender y compartir los sentimientos de otra persona, básicamente, ¿no? La palabra empatía viene del griego empatheia, y que significa padecer o sentir, ¿sí? Es interesante, ¿no? Porque la empatía significa eso, padecer, y volvamos a traer al Señor Jesús. Recuerde que Él padeció, ¿no? Él padeció cuando estuvo en esta
forma de carne, como dice la palabra, en los días de su carne. Y significa dentro de, ¿no? Y patos es el sentimiento o el padecimiento. Que juntos, o sea, esta palabra junta lo que nos lleva es eso, como compartir o ponerse en los zapatos de los demás. Eso es una frase bastante conocida acá en Colombia. Y es que, oiga, póngase en los zapatos del otro, ¿no? De hecho, la reflexión se llama así, en tus zapatos, en tus zapatos. ¿Por qué? Porque esta frase nos da a entender que para que nosotros podamos entender o comprender a la otra persona, necesitamos, o sería mucho más fácil, no, yo creo que necesitamos, porque una cosa es que, ok, podamos como escuchar la situación del otro, ¿no? Pero de ahí a poder comprender o entender, es necesario nosotros podernos poner en los zapatos del otro, ¿sí? Es decir, ponernos en la situación que está viviendo el otro, y esto va a hacer que nosotros seamos empáticos, ¿no? Además, la palabra dice que eso es una capacidad, es decir, la empatía es algo con lo que no se nace, ¿sí? La empatía es una habilidad, es una capacidad, es una aptitud que, como todas las demás habilidades que tiene el ser humano y las capacidades, hay que desarrollarlas. Normalmente el ser humano innatamente, o sea, sí, de forma innata, tiene unas capacidades como el aprendizaje y el adaptarse, ¿sí? Es decir, es algo que viene por defecto, tenemos esa capacidad, ¿no? Pero hay muchísimas otras capacidades y habilidades que necesitamos desarrollarlas. Otra forma que, que, mm, que se conoce esto es el potencial. ¿Se ha escuchado? Ush, tiene potencial. Que uno ve tocar a alguien, un niño en el piano y dice, este niño tiene o tiene talento o tiene potencial. Esto lo trata Santo Tomás también. Este término lo desarrolla de una manera bastante chévere. Entonces, es una habilidad. Y nosotros debemos entender que la empatía es algo bueno para nosotros. ¿Sí? Ya lo vamos a ir desarrollando en el tiempo. Así que deberíamos querer poder desarrollar esta capacidad, ¿sí? Y sobre todo, y siempre hago énfasis en nuestros hijos, en nuestros niños, es algo que debería ser importante en la vida de nuestros hijos, debería ser algo importante en la educación de nuestros hijos. Nosotros deberíamos ser conscientes de que esta partecita llamada empatía, ¿sí? Llamada empatía, es demasiado, demasiado importante y debería ser algo que nosotros deberíamos infundir y inculcar y desarrollar en nuestros hijos, ¿cierto? Claro está que para que eso llegue a pasar, pues primero deberíamos desarrollarla en nosotros, ¿no? Normalmente no es fácil. O sea, la empatía en esta sociedad y en este tiempo no es fácil, ¿no? Entonces, yo le preguntaba anoche a mi esposa, dime qué es lo contrario a la empatía, ¿sí? Qué será lo que es opuesto a ser empático? Y me dijo, la apatía. Uno pensaría eso, ¿no? Y resulta que no, la apatía es un estado emocional que no tiene, no le interesa nada. Si es una persona que no le interesa, es apático. Si es, qué persona tan apática, ¿no? U otra es la antipática, ¿no? ¿No? Qué persona tan antipática, y podríamos pensar que es lo contrario a la empatía, y no, la antipatía es simplemente una acción contraria a una persona simpática, es lo contrario de simpático, es decir, una persona simpático es como lo decimos, es perita en dulce, ¿no? Le cae bien a todo el mundo, es muy amable y es muy bonito en su forma de ser. Antipático es lo contrario, es odioso. Es que normalmente uno le dice eso a los niños que son odiosos, ¿no? Es que niño tan antipático. Entonces lo contrario de la empatía es la empatía inversa, ¿sí? Y es la falta de esa capacidad. Y esa empatía inversa, porque no hay una palabra única para decir lo contrario a empatía, como lo dije, es causada por varias cosas y es algo que debemos tener en cuenta para que podamos atacar eso, ¿no?
y podamos ser cada vez más empáticos. Una de las cosas que no dejan que uno como ser humano llegue a desarrollar la empatía es el egoísmo, ¿no? El egoísmo es una tendencia a priorizar mis deseos, ¿no? Por encima de los demás. Es decir, primero después yo, y por último, por allá, después de muchos yo, está el otro, ¿no? Y eso es algo que definitivamente es muy visto en la sociedad de hoy, ¿no? Nosotros, yo en mi caso, como soy hijo único, este tema de la empatía es todavía más difícil, ¿no? Porque como somos únicos, precisamente generamos ese ego. Ese ego traduce yo. Entonces es mi yo. Y siempre el yo por delante. Y lo que hace es eso, entonces uno cree que es el centro del mundo, cree que todo es para uno y le es muy difícil el hecho de lograr la empatía. De hecho, hay puntos que como padres hacia nuestros hijos cometemos ciertos errores. Por ejemplo, de hecho, para que sean más egoístas, por ejemplo, como no compartas los juguetes con otros niños, ¿no? O sea, yo he escuchado de primera mano personas que le dicen, no compartas. O sea, es que eso es tuyo, no lo compartas porque, ¿no? La razón de eso es que va y lo daña, ¿no? Tú lo prestas y lo dañan. Esa es nuestra justificación, pero creo que el daño que hacemos con eso es muy malo, porque a veces casi que entonces el niño se acostumbra a no prestar nada, entonces está en el colegio y préstame un color y no es mío, y es mío, y es mío, y ojo que en serio con los hijos únicos es complicado, ¿no? Porque no nos enseña, o sea, porque no hay con quién compartir. ¿Sí? Si no hay más niños dentro de nuestra familia, se hace difícil, pero esto no significa que no se pueda desarrollar la empatía, ya que hay colegios, hay jardines y allí hay que incentivar pues este tipo de sentimientos, de buenos sentimientos, de buenas acciones. Otra cosa que hace que el niño sea egoísta es que nosotros no mostremos consideración, ¿sí? Hacia los sentimientos y hacia las demás personas, es la indiferencia, ¿no? Entonces, nuestros hijos están pendientes de nosotros, están viendo cómo actuamos y si nosotros ante una situación, ¿no? Normalmente somos indiferentes, es decir, no, pues no nos importa, no nos mueve, no nos preocupa, no decimos nada y al contrario decimos de malas o se lo tiene bien merecido porque generalmente hacemos eso, ¿no? Entonces esto lo que hace es ir dañando esa capacidad de empatía en nuestros hijos y en los que están alrededor nuestro, ¿no? Porque pues aunque estoy hablando acerca de nuestros hijos, sé que nosotros también tenemos que trabajar como si fuéramos niños en esta parte. Los dañamos también haciendo siempre lo que les conviene a ellos, ¿sí? Incluso si eso significa lastimar a los demás, entonces actuamos por conveniencia y a veces a nuestros hijos o nosotros mismos hacemos algo que aunque sabemos que lastima al otro, simplemente pasamos por encima y lo hacemos, ¿no? Mal ejemplo, siendo egocéntricos, creo que bueno, estas son algunas de las cosas que como seres nos llevan hacia el egoísmo y el egoísmo impide a que nosotros podamos desarrollar esa capacidad de ser empáticos. Queremos todo para nosotros mismos. Hay otra que se llama la codicia. La codicia, ¿no? Esa palabra suena feo, ¿no? Si usted le dice, no, que usted sí es codicioso, usted se siente de una, se ofende. No, pero ¿cómo así? Yo no soy codicioso. Y es que es un deseo de tener, ¿sí? De tener, ni siquiera, esto lleva a la avaricia, ¿no? La avaricia, en diferencia de la codicia, es que es la acumulación. La avaricia es que quiero acumular. La codicia es el deseo de tener y que está muy ligada al egoísmo porque a veces la codicia impide que nosotros compartamos. Es decir, yo quiero esto para mí, solo para mí y para mí. Entonces,
Como seres humanos somos seres muy codiciosos, ¿sí? Queremos todo, todo para nosotros. Y una última, que es creo que una de las más fáciles de entender, es el miedo, ¿sí? Que nos impide, recuerden que estamos hablando acerca de las cosas que son contrarias a lo que es la empatía, ¿no? Y una es el miedo, ¿no? Pero ¿miedo a qué? Porque el miedo haría que yo sea una persona no empática. Y es el miedo al dolor que resulta o da como resultado al involucrarme en la vida de los demás. Y esto es algo muy común que afecta demasiado a la iglesia, ¿sí? Porque nosotros no nos involucramos, ¿sí? No nos involucramos en las vidas de las demás personas, no con una mala intención, ¿sí? De chisme. No es que yo quiero averiguar el chisme, yo quiero entrometerme. Ojo que entrometerse es diferente a involucrarse, ¿sí? Involucrarse ya va un poco más hacia el sentimiento, es decir, que me importa, ¿sí? Lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, normalmente cuando uno saluda, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Uno está acostumbrado a que le digan bien. Y ya, listo, no va bien, chévere. Pero si esa persona no, es que imagínate que, y pum, empieza a soltar su problema, pues nosotros, ¿no? Activamos una cosa que se llaman unos mecanismos de defensa, ¿no? Y esos son pensamientos, simplemente pensamientos que hace que nosotros nos cerremos, ¿sí? Entonces, como no queremos sentir ese dolor, ¿sí? Como no queremos sentir esa preocupación, porque pues pongamos la situación en que usted llega a la iglesia y entonces se encuentra con un hermano y ¿cómo estás? Y empieza a soltarte el cuento, ¿no? Entonces, no, imagínate que es que pongamos un problema financiero. No, es que imagínate que en el trabajo pues tuve un problema, ¿no? Y resulta que pues me echaron y, pues pongámoslo así bien dramático, soy pues tú sabes que mi esposo pues que ya no es mi esposo porque pues nos abandonó hace un tiempo y yo pues soy pues esta mamá, ¿no? Que responde por tres niños y es la única entrada pues que hay para que pues nuestra familia subsista y ha sido difícil pues porque imagínate que pues me quedé sin trabajo y ahora no sé qué hacer, ¿no? Entonces uno de oyente, ¿no? O sea, algunas personas dirán, ah, ¿para qué le pregunté? ¿Para qué le pregunté? ¿Por qué? Porque ahora por naturaleza, porque imagínense cómo Dios es de bonito y nos hace, por naturaleza el ser humano tiende a poder ayudar, ¿sí? Es decir, a proteger. O sea, su conciencia, no sé si es la conciencia, una parte de usted lo lleva a decir, algo quiero hacer, ¿sí? Algo quiero hacer. Pero entonces aquí aparece nuestro enemigo, la codicia y el egoísmo, y ahí es cuando dicen, no, pero pues es que yo tengo también mis necesidades, pero es que yo no tengo con qué, pero es que yo no tengo, sí. Y entonces aflora como mecanismos de defensa, vuelvo y digo, para que nosotros no nos acerquemos. Y la fácil, ¿no? La cristiana, la salida cristiana más política que conozco es, no te preocupes, hermana, yo voy a orar por ti. Y hasta ahí fue. Entonces, en esta escena que tenemos como ejemplo, pues definitivamente no hay empatía. ¿Sí? No hay empatía porque no queremos involucrarnos, porque no buscamos una manera en la que podamos colocarnos siquiera en los zapatos de esa persona y poder entender cuál es su situación, ¿sí? Poder llegar a sentir. De hecho, la empatía tiene, pues digamos que dos clases de empatía, ¿no? La cognitiva y la afectiva. La cognitiva es el enterarse, ¿sí? Es el enterarse por lo que uno escucha, como el problema que el ejemplo que acabo de decir,
la cognitiva es esa, que ya sea que uno escuche el problema o que vea a la persona en un estado físico, por ejemplo, que está llorando y llorando y llorando, uno intuye o infiere que esa persona está mal. Sí, o sea, por el simple hecho de que la ve, o que la ve muy feliz, ¿no? Y que ve que se ríe, y que canta, y que baila, uno infiere y dice, wow, esta persona está bien, ¿sí? Solo con la expresión física de la persona, y la otra es a través del tema de que nos cuente, pero digamos que hasta ahí simplemente estamos escuchando, nos estamos enterando de lo que está pasando, ¿no? Nos estamos enterando de cómo está esa persona. Y la otra es la afectiva, es decir, esa es la que nos lleva a sentir, a tener esa capacidad aún de sentir, es decir, de verdad que uno siente en carne propia las emociones y los sentimientos de la otra persona. Ahora, si nosotros miramos en la escritura, recuerdan que Pablo dice que nosotros deberíamos, es decir, que si alguien se alegra, pues todos deberíamos alegrarnos, ¿no? Y que si alguien se entristece, pues todos deberíamos entristecernos. Yo cuando leo esto, pues digo, difícil, ¿no? Yo a veces veo cosas que están escritas allí en la palabra y las veo medio utópicas, digo, pero difícil, difícil. De hecho, por eso es que, no por eso solamente, sino por ver tantas cosas en la palabra que no, que digo, hay algo que no está bien, pues digamos que salió la intención de oración del día de hoy. Porque si bien vimos, cuando empezamos el tiempo, ¿no? Vimos que Jesús nos manda, ¿sí? Nos manda a amarnos los unos a los otros. Y dentro del ejercicio de amar, pues precisamente está en el que yo pueda ayudar. Eh, a veces entendemos, por ejemplo, cuando leíamos el Evangelio de Juan, que no hay mayor amor que este, que poner o dar la vida por el otro. Desafortunadamente en la iglesia cristiana se ha cerrado, ¿no? Convenientemente, que eso de dar la vida es dar la vida espiritual, ¿no? Que tenga la vida eterna, ¿no? Y hasta ahí, es decir, a nuestra conveniencia, porque esa es, o sea, en alguna manera nuestros métodos de defensa no quieren que nosotros sintamos dolor, no quiere que nosotros nos preocupemos por los demás, quiere que nosotros, nuestro cuerpo quiere estar tranquilo, quiere estar en paz, quiere estar sin angustia. El cuerpo por donde sea siempre va a tratar de evitarlo por naturaleza, ¿sí? Porque así nuestra humanidad nos lleva a eso por defecto. Sin embargo, no es lo que Dios nos dice, ¿no? A veces Dios pide cosas las cuales solo se pueden hacer por medio de Él. Y es esto, ¿no? Que nosotros seamos capaces de dar la vida por el otro. Entonces, retomo. Nos centramos en el hecho de que dar la vida es simplemente predicarle el evangelio al otro, ¿no? Entonces vamos a hacer campañas de predicación, campañas de evangelismo y eso para nada está mal. De hecho está muy, pero muy bien. El punto está en que no vamos más allá, ¿sí? Está en que simplemente nos quedamos pensando que la obra del Señor es darlo a conocer y ya, ¿sí? Y ya, o sea, llega hasta el punto conveniente para nosotros en que, ok, pues yo ya le prediqué a este, yo ya le di testimonio, yo ya le dije, ¿no? Que Dios lo ama, ¿no? Como allá el ejemplo que colocamos, voy a orar por ti, el Señor te ama, no te preocupes, todo va a salir bien. Que no es que esté mal, no es que esté mal decir eso, no es que esté mal dar un consejo, no estoy diciendo que eso esté mal, simplemente que no es suficiente. Creo que dentro de lo que define la palabra amor dentro de la escritura va mucho más allá, porque es que si nosotros vemos a Jesús, ¿no? Y cuando él estuvo acá, cuando él estuvo haciendo, dando a conocer el mensaje, pues nosotros vemos que el Señor Jesús se involucraba, ¿no? Se involucraba con las personas. Era, por ejemplo, lo que no hacían los fariseos.
Los fariseos eran personas que se creían súper buenas, súper correctas, que no se involucraban con las otras personas para no contaminarse, ¿no? Para no untarse pues de estas personas y que esta contaminación los alejara de su santidad y no pudiesen estar delante de Dios como se supone que deberían estar, ¿no? Pero el Señor Jesús nos muestra algo totalmente diferente. El Señor Jesús cuando está acá va a unas bodas, ¿no? Él comparte con diferentes personas, comparte con sus hermanos. Uno ve que él se siente, o sea, él ve el dolor. Por ejemplo, hay un ejemplo, lo tocábamos ayer en un estudio, cuando hay una señora que se le muere el hijo, ¿no? Y él simplemente va pasando y se da cuenta de esta situación y él empatiza con esta señora y siente su agobio, él siente su dolor, siente su dolor. ¿Y qué hace? Pues va y resucita al hijo, a su único hijo, ¡pum!, lo resucita. Lo mismo cuando muchas personas llegan a él y le cuentan, se me murió tal, tal está enfermo, ¿por qué no me ayudas? Y se ve que el Señor empatiza, es decir, el Señor se pone en el lugar del otro y dice, ok, adicional. Si Jesús no se hubiera puesto en nuestros zapatos, si Jesús no hubiese entendido, si Dios no hubiese entendido, ¿cómo? Perdón que corte así. La forma en que Dios se puso en nuestros zapatos fue a través de Jesús. Sí, es decir, la forma en que Dios eh, sintió lo que nosotros sentimos literalmente, la forma en que nosotros lo sentimos es a través de Jesús. Porque en esa manera Él vio la necesidad que nosotros tenemos. Él ya conocía, Él tenía una empatía cognitiva. Siendo Dios y nuestro creador, pues obvio que sabe cómo somos y las necesidades que nosotros tenemos, ¿sí? Y con esa empatía, con ese conocimiento, pues decidió ir a la empatía afectiva, es decir, decidió rebajarse para que pudiese conocer y para que pudiese entendernos y poder hacer lo que él quería hacer para que nosotros fuésemos libres, ¿sí? Cuando él estuvo acá nos ayudó a mucha gente, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estaba en una de las enseñanzas que habían como 5.000 hombres y que él dijo, siento compasión por estas personas porque ya llevan 3 días y no han comido nada, ¿no? Entonces, ¿qué muestra el Señor ahí? O sea, no le importa, no, pues yo ya les prediqué, yo ya, pues, ya les di la palabra, ya tienen la vida, pues nada, miren a ver cómo lo resuelven, ¿no? Sino que al contrario lo resuelve de una manera a lo Dios, de una manera a lo Dios, que dice, bueno, que se recuesten y traigan que tienen ahí, tienen unos peces, tienen unos panes, bueno, listo, ¡pum!, los multiplica y lo hace, ¿sí? Lo resuelve a la manera de Dios. Y les da comida. ¿Por qué? Porque siente compasión, porque siente compasión. Y si nosotros leemos desde el inicio del Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vamos a ver que Dios que se compadece de nosotros y actúa conforme a eso. Dice en otras palabras, en otro lado dice que fue movido a misericordia. Es decir, es su alma, su corazón es movido a misericordia para que hiciese algo por nosotros. Así que después de esto, de todos estos como conceptos y palabras, pues deberíamos preguntarnos si la empatía es realmente importante en la iglesia, ¿sí? Definida de otra manera, si amarnos los unos a los otros es realmente importante en la iglesia. Y es que es algo fundamental. O sea, creo que yo he logrado poder ver que la clave de todo, de cómo ser realmente un creyente, o sea, ¿qué es creer? Ayer también hablábamos de eso. Bueno, ¿qué es creer? Pues es amar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el amor tú dejas tu charquito narcisista, tú dejas tu charquito egocéntrico, tu charquito codicioso, ¿no? Te sales y te pones en los zapatos del otro. Es decir, vives para el otro. Y yo sé que esto es un concepto que cuando uno lo escucha casi que no lo puede asimilar, pero ¿cómo? Entonces ahí se activa la codicia. Pero ¿cómo si es que yo tengo necesidades? ¿Cómo si es que yo tengo que pagar y hacer y hacer?
mecanismo de defensa cierra toda posibilidad de, oiga, sí deberíamos de, y ahí nos quedamos, ¿no? Es complicado. De hecho, en el Antiguo Testamento, el Señor, eso está en Gálatas, que dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús lo describe de una mejor manera. Y dice, así que traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Este es el verdadero significado de la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Es decir, esa es una manera de amar dada en el Antiguo Testamento, ¿no? Trate a los demás como quisiera que ustedes lo traten. Esa es ¿cómo es que dice la Reina Valera? La regla de oro. Ahora el Señor pone un nivel más alto. Está en Juan, lo leímos y dice que este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Porque no hay amor más grande que alguien pueda demostrar y es dar la vida por sus amigos. Entonces, aquí hay que invertir un poco más porque no es solamente como quisiera que me traten a mí, sino más bien como Jesús me trató a mí. Y yo creo que Jesús me trató a mí no solamente en perdonar mis pecados y en darme la vida eterna, sino que me ha tratado a mí en todo mi ser. A mí, y seguramente a los que están escuchando saben que Jesús les ha suplido, que si están vivos el día de hoy, que si pasamos una pandemia donde se murieron un millón, millones, millones y millones de personas, o bueno, cientos de personas, porque la verdad puede estar aquí exagerado, igual se murió mucha gente, pues nosotros no. Sí, nosotros no. Han pasado desastres naturales, han habido enfermedades, han habido un montón de cosas y nosotros estamos vivos, ¿no? Y yo no creo que seamos porque somos muy de buenas en la vida, sino porque el Señor nos guarda, ¿sí? Si tenemos un plato de comida, así sea uno al día, es porque el Señor nos guarda. O sea, creo que Dios trabaja en cada uno de nosotros mucho más allá del solo hecho de que nos perdona los pecados y que nos da vida eterna. Eso es lo más grande que nos ha dado, es verdad. O sea, cualquier cosa de este mundo no se compara con eso. Pero Dios actúa de una forma integral. Y es a lo que quisiera que pudiésemos nosotros llegar como iglesia, como comunidad cristiana. Que no nos quedemos en el simple hecho de voy a orar por ti, que no nos quedemos en el simplemente hecho de voy a predicar el evangelio, de que nos quedemos con activismos. No, no, entonces yo voy a estar aquí, voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y se nos olvida realmente, pues, el hermano, o el porqué, o el mandamiento, ¿no? Ame, compadre, ame, comadre. Porque es lo que el Señor nos está solicitando. Es la clave del asunto. Es lo que nosotros deberíamos llegar a considerar, a que llegue a nuestras conciencias y que nosotros podamos hacerlo. Y para esto, pues, se necesita ¿qué? Esfuerzo. Se necesita hacer. Entonces les contaba que hace no mucho y no casualmente, dentro de esas plataformas de cursos y eso, había un curso que se llamaba Empatía. Y yo, vamos a hacerlo. Entonces es una muchacha hablando acerca, tocaba algunos términos de estos, ahí aprendí un poco más de la empatía porque pues sinceramente yo no soy la persona más empática del mundo. Me cuesta un montón, no, 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 no. Pero el Señor puso en mí esa inquietud, ¿no? O sea, ese sentir de, oíste Iván, deberías ser más empático, ¿no? Deberías amar más al otro. Y yo, es verdad. ¿Por qué? Pues porque es mi mandamiento. Porque es la única forma en que mi voluntad se va a desarrollar como se debe desarrollar, amando al otro. Va mucho más allá de que enseñes, va mucho más allá de que compartas la palabra. Tú necesitas empatizar. Otra manera de decirlo, necesitas conectar. Porque yo muchas veces me he preguntado, pero es que Señor, yo necesito una motivación, ¿sí? Diferente a oye, me voy a quemar la colita en el infierno si no hago tu voluntad, ¿no? Porque eso, o sea, aunque eso es una motivación,
pues no es la motivación que el Señor busca que nosotros tengamos, ¿sí? O sea, uno le teme al Señor porque uno va creciendo, eso es como la educación de los hijos cuando son chiquitos, pues le temen a uno que pues uno los castigue porque no lo obedecen. Pero eso pasa, ¿no? O sea, eso es un tiempo en la vida, no es algo que se queda para siempre, simplemente es un tiempo de educación en el que uno aprende a temerle a sus padres y a respetarlos. Listo. Pero pasa y después que hay un amor. Después ya no es porque te da miedo que te peguen la palmada, sino porque lo amas, amas a tus padres, ya has entendido, ya has desarrollado tu cabecita, ya has desarrollado tu parte cognitiva, tus emociones, y entonces aprendes a amar y empiezas a hacer las cosas por amor. Y entonces precisamente, pues yo le decía, pues bueno señora, sí, es que es difícil, o sea, yo como ya, pues voy a hacer tu voluntad, sí, pues es que yo como que a la gente no la amo mucho, ¿no? La verdad no me importan mucho, yo era los que veía los noticieros y, qué embarrada, hombre, sí, ¿no? Pero una vaina de palabras, o sea, que realmente sintiera que a la señora se le cayó la casa y que ahora no tiene que comer, no, nada, o sea, realmente me daba igual. Y dentro de eso el Señor me iba diciendo, no, no es que por ahí no es, amigo mío, por ahí no es, tú necesitas, y acá se cumple, yo creo, yo lo había dicho en algún momento, un dicho, que es verdad, y es que ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, si su merced o si yo como iglesia, como parte de un cuerpo, ¿no? Porque entendamos que iglesia no es las cuatro paredes, no es una construcción, se llama templo. No es eso, la iglesia no es eso, la iglesia somos un cuerpo compuesto por diferentes miembros, seres humanos, que sentimos, que estamos en un mundo caos, con un montón de problemas, y que si nosotros no nos acercamos, si nosotros no empatizamos, si nosotros no conectamos con las otras partes de la iglesia, pues nunca vamos a sentir. Y si no sentimos, no vamos a tener que la motivación. Es decir, vivimos en una burbujita, en un mundo de cristal, donde estamos en nuestros problemas y con eso ya tengo. Yo, ¿para qué más problemas si con los míos son suficientes? Pues no, no es lo que el Señor manda. Y creo que al estar cegados en eso, la iglesia se durmió, nosotros no hemos hecho lo suficiente y no nos importa, porque llegamos a ser indolentes, porque no logramos entender la situación del otro y eso también nos lleva a juzgar facilito. Es que se lo merece. Es que quién le manda y por qué hizo eso. Pero no entramos a acercarnos a la persona, oiga hermano, usted, pues yo sé que lo que hizo está mal, pero ¿por qué lo hizo? Sí, o sea, pero no con el sentido juzgador de, es que quiero la razón para juzgarte y condenarte, sino que debe haber algo atrás. Por eso el Señor nos dice, no juzgue, compadre, porque usted no conoce, no conoce, no conoce. Entonces la empatía también tiene esa ventaja, nos da esa cosa bonita para que nosotros dejemos de juzgarnos porque nos conectamos, porque nos acercamos. Así que yo considero, ¿no? Dentro de lo que pues hemos logrado ver, que necesitamos ser más empáticos como iglesia. De lo contrario, creo que no se va a lograr cumplir el objetivo, el proyecto de Dios, que es que nosotros nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó. Porque siempre vamos a tener una excusa, porque nuestro egoísmo, nuestra codicia o nuestro miedo nos van a impedir empatizar, nos van a impedir conectar, nos van a impedir acercarnos a la persona, de verdad acercarnos a la persona y escucharlo. Algo que es que en ese momento se cortó la transmisión y se me olvidó. Les estaba hablando del curso este. Y entonces, como hablamos de que es una capacidad, pues es algo en lo que hay que trabajar. Es decir, con esto, con estos conceptos, con esto que hemos visto hoy un poquito, decimos, ok, es importante, listo. Entonces ya es algo que está acá en nuestras mentes y decimos, ok, la empatía es importante, para hacer la obra del Señor es importante, necesitamos conectarnos, necesitamos amarnos y todo muy chévere y se podría quedar ahí, se podría quedar en un bonito concepto
y algo que aprendimos hoy, algo que podemos hablar a los demás, no, imagínate que deberías ser empático y entonces podemos compartir y bla, 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 bla. Pero, como es una capacidad, es algo que hay que desarrollar, es decir, hay que ponerle paticas o rueditas para que uno logre realmente desarrollar la empatía, porque no por conocer qué es empatía, ahora somos empáticos, ¿no? Vuelvo y les digo, yo estoy en un proceso que ya llevo rato desarrollando esto de la empatía. Los frutos son chéveres, son muy bonitos, pero entonces hay que ponerse a hacer algo. Entonces, ¿qué puede hacer usted? No sé, pero puede hacer visitas a sus hermanos, por ejemplo. Eso es algo que con mi esposa estamos tratando de cuadrar, poder, poder compartir, ¿no? Poder compartir unos alimentos, vamos a comer algo, poder compartir una charla, poder conocer, bueno, vamos a tu casa, vienes a mi casa, poder ayudar a una persona necesitada, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos a las personas tiradas en la calle, pues son esos actos de misericordia que también ayudan a que la empatía se desarrolle. Pero pues claro, nosotros nos parecemos muchas veces al de la historia del samaritano, como el sacerdote que vio a la persona y lo que hace es, uy, yo me cambio de acera para no involucrarme, ¿no? Porque pues si está ahí, pues culpa de él, ¿no? ¿Quién le manda a ser drogadicto? O quién le manda, no sé, porque esté ahí, pero seguramente es drogadicto, entonces a mí no me importa. O sea, él tomó la mala decisión, yo realmente no tengo mucho que hacer por él. Y nos equivocamos. Precisamente esas pequeñas cosas, buscar fundaciones, buscar ayudar, ¿sí? Y dentro de la misma iglesia sería todavía mejor, ¿no? Porque pues a veces aún más, dentro de la misma familia debería ser aún mejor, ¿no? Porque vamos a ser empáticos y ¡pum! Entonces nos abrimos de la casa, nos abrimos de la familia y vamos a buscar un montón de cosas, a ver cómo empatizamos, pero se nos olvida empatizar con nuestros hijos. Entonces creo que la forma de hacerlo va desde el hogar y hacia afuera. ¿Sí? Cómo podemos empatizar con nuestros hijos, cómo podemos compartir con ellos, escucharlos, que ellos nos hablen, que también nos conozcan a nosotros y podamos ayudarnos con nuestras esposas, con nuestros esposos. Y ojo, va a aflorar el egoísmo, la codicia y el miedo, o sea, se los aseguro. Apenas ustedes quieren hacerlo, eso ¡puc! Sale acá al corazón y entonces quedan alerta, ¿no? Ahí se segrega una hormona que se me olvidó el nombre, pero de una va a estar ahí. Pero para eso es la conciencia y la voluntad. Es decir, con conciencia y voluntad vamos a decirle al egoísmo, a la codicia y al miedo, su merced querido, hoy no fue. Y vamos a hacerlo. Es decir, eso es una barrera. Imagínese que es como que aparece un muro delante de usted cuando usted quiere hacer el bien. Y usted decide si derriba esa barrera o se queda de este lado y sigue viviendo de este lado. ¿Sí? En una mentira, en una ilusión, estoy siendo un buen cristiano porque estoy predicando la palabra del Señor, pero no me involucro con nadie. Su merced se engaña. Así que cuando salgan esas tres cositas o más, porque yo solo cogí tres, pues hay que pasar por encima de eso y hacerlo. Le aseguro que cuando usted pasa y lo hace, usted siente una recompensa en usted mismo y se siente bien. Es decir, la empatía genera una emoción positiva, genera dopamina y lo hace sentir bien, porque así nos hizo Dios, así nos hizo Dios. La dopamina debería generarse por buenas acciones y no por consumir sustancias y darle diferentes placeres que no está bien, que dañan nuestro organismo, nuestro cuerpo, sino haciendo el bien. También se genera eso. ¿Sabía usted? También genera dopamina haciendo el bien. Entonces usted se va a sentir bien y eso lo va a motivar a seguirlo haciendo. Oh, mire, qué chévere. Vi un resultado, pude ayudar a alguien, pude darle de comer a alguien, pude darle una palabra de aliento a alguien, pero no solo la palabra, sino le llevé un plato de comida a una necesidad. O pude ayudar a este hermano que no tenía con qué pagar un recibo, o no tenía con qué comer, o bueno, lo que sea. O sea, hay demasiadas necesidades, creo que hay demasiadas, demasiadas. Sí, o vamos a orar, pero no voy a orar por ti después, sino venga, hagámoslo ya. Sí, porque no, es que voy a orar por ti. No, uno no lo hace. Sí, o Señor, ayúdalo, ya, no, venga, hagámoslo ya. Porque tampoco es que esté mal hacer eso, no quiero que orar, no, no, sí, es que no, ¿para qué orar? Eso no es empatía, no, sí, eso también hace parte de... Entonces, hay que al comienzo obligarnos,
¿sí? Porque por esas tres cositas que le dan placer, o sea, que nos hace sentir bien el egoísmo, la codicia, el miedo, como que nos mantiene en nuestra zona de confort, no nos dejan. Entonces, por voluntad y porque, ay, sí, es que me nació ser súper empático, no, o tal vez sí, pero es difícil. Nos obligamos, pero eso es poco tiempo, ¿no? Es como, vuelvo y digo, como cuando está creciendo y hay temor y después llega el amor, así mismo. Entonces, empiezas a hacer, empiezas a generar esas acciones y te vas a dar cuenta que poco a poco uno va siendo un poco más empático, que empiezas a conectar más con la iglesia, que te empiezas a involucrar más en el cuerpo de Cristo, que empiezas a ser mucho más útil, que eres capaz de sacar de tu dinero que es para ti, para tu necesidad. Y dice, pues no, yo lo comparto. ¿Sí? Yo después miro cómo hago acá, pero lo empiezas a compartir y empiezas a generar esas acciones poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que Dios quiera que nosotros podamos llegar a ser una iglesia empática y que de verdad podamos amarnos los unos a los otros como Jesús nos armó. Es un principio bíblico, veas que eso es así. O sea, está desde el comienzo, es algo que tiene que sí o sí ser. Pero esta sociedad, este mundo nos ha vendido el cuento de que no. Primero tú, después tú, por allá la quinta y los demás. ¿No? Preocúpate por ti. Jesús dice, preocúpate por el otro. ¿Se acuerdan? Por allá también, ya para terminar, cuando está en Mateo está esto y que dice que estuve desnudo, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo, tenía un montón de problemas y usted se acercó a, y lo contrario, que estuve en todas estas y no. Y entonces dijeron, pero ¿cuándo hicimos esto por ti? Y el Señor Jesús dijo, cuando lo hicieron por uno de estos, lo estaban haciendo por mí. Así que es importante, es un principio bíblico. Quiere desarrollar su vida de fe como debe ser, como Dios manda. Quiere poder amar, quiere tener toda la motivación para ser capaz de hacer más de lo que se le pide, ser capaz de hacer más. Sea empático, busque ser empático, desarrolle el amor, desarrolle la empatía. Le aseguro y se lo aseguro que cada vez se le va a hacer más fácil y va a llegar a ser capaz de poner la vida por el otro. De resto seguimos en nuestra burbujita, en nuestro engaño, en lo que nosotros creemos que es y no. Esta tarde les invito, la hermana Adriana va a tocar la empatía de la iglesia, seguramente va a ahondar, a profundizar con las escrituras más acerca del tema de la empatía de la iglesia, no se lo pierda y espero que algo les haya quedado o mucho les haya quedado en su corazón y que ustedes se propongan, pongan fechas, voy a hacer esto, tales días voy a hacer esto, voy a hacer estas visitas, voy a hacer y mídanlo, sí, sí lo estoy haciendo. Y midan, oiga, sí, sí está pasando, sí está pasando, sí está pasando. Y créanme que llegan a un punto en que ya no tienen que medir nada, sino simplemente fluye y viven por ello. Así como Jesús lo hizo, así como sus discípulos lo hicieron. Cuando uno lee hechos y mira a esta gente, o sea, llora por los demás, sufre por los demás, por la situación. Llegar a ese punto debe ser lo máximo para que tengamos toda la motivación y que todo nuestro organismo, nuestras emociones, nuestros sentimientos vibren por los demás y hacia los demás buscando el bien. Que dejemos al lado el egoísmo, la codicia y el miedo a involucrarnos. Porque Jesús nos dijo, lo dijo, no teman, teman solo a Dios, pero no teman el resto, porque el galardón que nosotros tenemos es la vida eterna. Es algo demasiado grande y que Dios nos dé la capacidad de entendimiento para que todo esto que hablamos hoy pues lleve su fruto. Vamos a orar para terminar. Padre, estamos delante de ti, Señor, y bueno, Pa, te... Ay, Dios mío, ¿qué pasó? No, nada. Padre, estamos delante de ti, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque nos permites conocer un poquito más, conocerte un poquito más. Creo que cuando estemos leyendo la escritura podemos tener un poco más en cuenta este hecho de que tú eres muy empático, que eres el más empático, que tu amor está por todo lado, que de verdad tú te preocupas por nosotros,
que de verdad tú sientes, que de verdad tú eres, como decía la pastora Marta, tú eres ese Dios vivo, tú eres ese Dios real, tú eres ese Dios que está en medio de nosotros, que nos comprende, que nos ayuda, que nos apoya en nuestras debilidades, en nuestras luchas, que tú estás allí, Señor, y que lo haces de una manera sobrenatural, Padre, que también lo haces de una manera más natural, a través de la iglesia, a través de nuestros hermanos, a través de esas palabras, de esas acciones que podemos hacer por los demás, de esas ayudas que podemos dar, de esas ayudas que podemos recibir, Señor. Aunque dice la palabra que hay más bendición en dar que en recibir, Señor. Pero a veces estamos de un lado o a veces del otro, es la verdad. Y esto lo que ayuda es a que estemos conectados, a que sea un cuerpo vivo, un cuerpo que late, Señor, que se preocupa los unos por los otros, que se entera de que está feliz y se canta, y que se entera de que está triste y llora con el otro, Señor. Y yo sobrellevamos las cargas los unos a los otros mientras llegamos a esa morada eterna, Señor. Pero todo esto que pasamos por acá, todo este aprendizaje, todo esto que nosotros podemos vivir en esta vida terrenal, pues es para nuestro bien, Señor, porque yo sé que tú buscas lo mejor, tú buscas a nosotros tengamos esta vida eterna, Señor, y que si permites los años en estas vidas, y que si permites un montón de cosas, Señor, buenos y malas, aunque todo va a ser bueno según lo que tú permitas, Señor, pues va a ser para nuestro bien y seguramente va a tener provecho en lo que sigue en nuestras vidas, allí en la vida eterna, Señor. Así que ayúdanos, ayúdanos a dejar de ser egoístas, Dios, a dejar de ser codiciosos, a dejar de tener miedo, Señor, y por estas cosas tener esa pared frente a nosotros que no nos permite relacionarnos con las demás personas, empatizar, conectar, Señor, ponernos en los zapatos de los otros, Señor, poder entender sus necesidades, sin juzgarlos, sin condenarlos, sino tratar de entender, Señor, tal vez no para justificarlos, sino para entender y mirar cómo se puede ayudar, Dios. Porque tú no nos has enviado a condenar y a cortar cabezas, Señor, a señalar con el dedo. No, eso lo hace Satanás. Nosotros somos enviados para restaurar, para restablecer, para ayudar, para llevar al camino, para que seas, porque realmente tú eres el que restaura el ser, Señor. Esa es la iglesia. Para eso nos has llamado, Señor, para ayudarnos los unos a los otros, para poder entendernos, Señor. Ayúdanos a ser sabios en todas las acciones para lograrlo, Señor. Ayúdanos, pon delante de nosotros personas, situaciones para que nuestra empatía se desarrolle. Ayúdanos a ser conscientes, Dios. Ayúdanos a ser más conscientes de que es importante desarrollar esta capacidad que tú nos has dado. Porque es una habilidad que tú nos has dado. Tú nos hiciste y nos diste la habilidad y hay que desarrollarla. Y eso se hace, el mejor lugar, Padre, para desarrollarla es tu iglesia. El mejor lugar, el campo más productivo, Señor, para que nosotros podamos desarrollar la empatía, es tu iglesia, Señor. Ayúdanos a salir. Hay demasiadas personas con necesidad, nuestras propias familias. Ayúdanos a ver nuestras familias primero, nuestra iglesia, nuestros hermanos y los de afuera, Señor. Ayúdanos, porque solo tú lo puedes hacer. Y espero que estas palabras sigan trabajando en nosotros todos los días hasta que tú nos llames a tu presencia allí en esas moradas eternas, Padre. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.